Jóvenes, muchas veces nosotros como creyentes no valoramos a Dios, solo nos acercamos a Él cuando estamos en problemas, en dificultades, cuando pasamos alguna enfermedad o alguna necesidad. Pero cuando todo va bien en nuestras vidas, a veces no nos acordamos de Él. Muchas veces nos alejamos inclusive de Él. Pero nosotros como creyentes, como cristianos, ¿cómo podemos darnos cuenta si valoramos o no valoramos a Dios? Pues es sencillo, porque cuando nosotros lo alabamos no podemos alabar, no lo podemos exaltar. No podemos glorificar su santo nombre. Quizás porque estamos preocupados o estamos pensativos o llegamos a la iglesia pero pensamos en otra cosa. Muchas veces venimos acá por costumbre. Muchas veces venimos pensando en las dificultades o en los problemas o lo que vamos a hacer mañana lunes. Y se nos hace difícil muchas veces alabar al Señor. Alabar a nuestro Dios, exaltarle, glorificar. Por lo general muchas veces nosotros lo limitamos solamente a simples canciones o emociones momentáneas. No es así, querido joven. Va más allá de salir, eso sale de nuestro interior, sale de lo profundo de nosotros, con gran devoción y con gran amor. Es decir, debemos de aprender a alabarle en todo tiempo, en todo lugar, en el día de angustia y en el día de felicidad. El día de hoy vamos a ver por qué debemos valorar que Dios es digno de alabar y lo alabemos como Él lo merece. Como primer punto, como primera razón, vamos a ver que Él es digno de alabar porque Él es el Creador. ¿Por qué Él es digno de alabar? Porque Él es... No les escuché. ¿Por qué Él es digno de alabar? Porque Él es el Creador. Dios creó todo lo que existe. Como seres humanos, pensamos que todo lo que existe ya lo hemos visto. Pero en realidad, solo nosotros conocemos lo que podemos alcanzar con nuestra vista. Muchas veces nosotros pensamos que lo conocemos, pero en realidad no conocemos lo que el Señor ha creado. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros no conocemos otros países, otros lugares. No hemos ido a otros lugares. En Colosenses 1:16 dice la Escritura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Para quién fueron creados? Para Él y por medio de Él. En Nehemías 9:6, miren lo que dice la Escritura. Dice lo siguiente: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Él es digno de alabar. Muchas veces nosotros pensamos que lo conocemos todo, pero más allá de lo que nosotros podemos ver, ¿lo conocemos? Claro que no. En la Escritura, conocido, hay un versículo que dice que el Señor le dice, en esta ocasión, le dice a esta persona que está clamando a Dios, le dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú
no conoces. Y muchas veces nosotros no conocemos, pero el Creador, ¿quién es? Nuestro Dios. El universo fue creado por el poder de la palabra de Dios, no por procesos humanos o naturales, ni por accidente, menos por la evolución. En el libro de Hebreos 11:3 dice la Escritura: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y en el Salmos 33:6, miren lo que dice la Escritura: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Cuán maravilloso es nuestro Dios. Él es el creador del universo. En Isaías 45 dice la Escritura, Dios hablando: yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. ¿Quién fue el creador? Nuestro Dios. Dios formó también al ser humano. El ser humano es la creación especial de Dios, hecho a su imagen y con vida dada por Dios mismo. ¿Quién es el que dio vida al hombre? Dios mismo. En Génesis 1:27, ya lo hemos leído, lo hemos escuchado muchas veces. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. En Génesis 2:7 dice la Escritura: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vemos a este Dios que es el creador. Una de las razones que Él es digno de alabar es porque Él es el creador de las cosas visibles y de las cosas invisibles, aún de lo que nosotros no podemos ver ni entender. No lo podemos comprender. Muchas veces nosotros pensamos, la ciencia es fabuloso, la ciencia ha aumentado. Vemos lo que pasa en Japón, ¿no? Robots, ¿no? Que están creando. Pero eso de ahí es algo insignificante a comparación de toda la majestuosidad de nuestro Dios, de toda la creación que nuestro Dios ha hecho. Porque hay cosas que nosotros no lo entendemos y tampoco lo comprendemos, porque somos seres limitados, porque somos hombres. Pero nuestro Dios es incomparable. Él es digno de alabar, de adorar, de exaltar, porque Él es el creador. Amén. Como segundo punto, nuestro Dios es digno de alabar por lo que hace en nuestras vidas. ¿Por qué nuestro Dios es digno de alabar? Por lo que Él hace en nuestras vidas. Muchas veces nosotros debemos de comprender y entender de que el Señor ha hecho maravillas en nuestra vida. Dios ha cambiado, ha transformado nuestra vida. Ha cambiado quizás el panorama, la visión que nosotros teníamos. ¿Quién lo hizo? El Señor, y todo para su gloria. Pero no solamente eso, sino que nuestro Dios provee lo necesario para nosotros. Él provee lo que nosotros necesitamos. Es decir, cuida nuestras necesidades, las necesidades diarias que nosotros podemos tener, siempre y cuando nosotros le pongamos
depositemos en Él toda nuestra confianza. En Mateo 6, 31 al 33, el Señor habló hermosas palabras que muchas veces nosotros no lo tomamos importancia, pero son palabras de nuestro Dios. Dice en Mateo 6, 31 al 33, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Tres cosas. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nuestro Dios conoce tu necesidad. Él es proveedor. Él te provee lo que tú necesitas. Si hoy día has comido, si hoy día has comido tu rico pollo, ¿no? O tu cevichito, es porque el Señor ha provisto eso. Porque de Él es todo. Si tú has venido con un traje hermoso, ¿no? Con unos lindos zapatitos, ¿no? Es porque el Señor ha provisto eso. Él te ha provisto todo ello, porque Él sabe que tienes necesidad. También en medio del dolor, nuestro Dios se encuentra cerca de nosotros. Cuando tú pasas un momento de dificultad, de necesidad, de tristeza, quizás cuando alguien fue injusto contigo, quizás cuando tú te encuentras en una situación difícil, que tú piensas que nadie te entiende, nadie te comprende, el Señor está ahí. En Salmos 34, 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Nuestro Dios está cerca de ti en el momento de dolor. Él te consuela y no te abandona. Él no te abandona. Dios nos sostiene y nos da fuerza incluso cuando nosotros sentimos que no podemos más. Incluso cuando te quieres rendir. Incluso cuando tú dices, ya no doy más, esto es todo. Él está ahí contigo. En Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. No dice de vez en cuando, sino dice, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Por eso es digno de alabar nuestro Dios. También nuestro Dios nos guía en nuestras decisiones, nos muestra el camino correcto si confiamos en Él. Él nos guía, siempre y cuando nosotros confiemos nuestros caminos en Él, para que Él nos guíe. En el libro de Proverbios 3, del 5 al 6, miren lo que dice la Escritura. Fíate en Jehová de todo tu corazón. No dice de una parte, dice fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué más dice? Reconócelo en todos o en alguna parte, en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos. No digas, bueno, en mis sentimientos no. ¿No? En mi profesión no.
Dice, reconócelo en qué, en todos tus caminos. Y Él te va a guiar, Él va a enderezar tu camino. Él lo va a hacer, porque nuestro Dios es grande, Él nos va a guiar. Y lo más maravilloso que tenemos, lo que Dios hace con nosotros, es que Dios nos perdona si nos arrepentimos sinceramente. Él restaura nuestra relación con Él. En 1 de Juan 1:9 dice, con texto muy conocido, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nuevamente esa palabrita, de toda maldad. Él nos perdona, joven, cada vez que nosotros cometemos errores, dificultades. Él te espera con los brazos abiertos siempre. Miren las maravillas que Dios hace en tu vida. Él te sigue esperando. Si por A o B te equivocaste, fallaste, Él te sigue esperando con los brazos abiertos. Él sigue queriendo tener comunión contigo. Él sigue esperándote. Él sigue diciéndote, hijito, acá estoy. Yo te ayudo. Vamos, tú puedes. Él es nuestro Dios. Así es nuestro Dios, bueno, misericordioso. Pero no solamente Él es digno de alabar por lo que hace en nuestras vidas, sino Él es digno de alabar porque es nuestro Redentor. Y aquí quiero quedarme un poquito más para poder entender esta razón de que Él es nuestro Redentor. Nuestro Dios es grande, misericordioso. Él es santo, incomparable. ¿Quién puede comparar a Dios? ¿Con qué lo podremos comparar a Dios? ¿Podremos comparar a Dios? Claro que no. Muchas veces nosotros pensamos, Dios es así, 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 cuando nosotros no podemos comparar su grandeza. Él es tan grande que nosotros no entendemos la grandeza de Él. Es tan incomparable que nosotros no tenemos palabras para expresar su grandeza. No lo podemos hacer, porque Él es magnífico. Él es tan grande, tan santo, que el hombre no puede tener comunión con Dios, porque el hombre es imperfecto. Así tú hagas muchas cosas, así tú comiences a hacer muchas cosas a favor de la humanidad, Dios es santo. Miren lo que dice en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y tú lo puedes comprobar sencillamente. Cuando tú ves a un niñito nacidito, ¿no? Tú ves que es inocente, no habla, pero cuando tiene 2 añitos, 3 añitos, comienza a hacer travesuras, ¿no? Agarra y pinta la pared, ¡bla! Y tú le dices, ¿quién ha sido? Yo no he sido, ¿no? Y su mano toda manchada, ¿no? Yo no he sido. ¿Quién le enseñó a mentir? ¿Quién le enseñó a hacer ello? El hombre, querido joven, hermano, hermana, cuando nace, nace con eso ya. Y es lamentable, porque el pecado entró por un hombre, y eso fue por la desobediencia, lastimosamente, de Adán y Eva. Por causa de él, fue maldecida la tierra.
Por causa de él vemos tanto caos. Desde el momento que ellos pecaron, lamentablemente entró la maldición al hombre y a toda la creación. Por eso es que nosotros vemos un caos terrible en la humanidad. Vemos muchas enfermedades, vemos dolores, vemos angustias. Muchas veces nosotros nos estresamos, nos preocupamos, nos enfermamos. Muchas veces aún vemos a nuestros seres queridos morir por causa del pecado. En Génesis 3, del 16 al 19, es largo esos versículos, cuando el Señor, por lo que hizo Adán, le dijo claramente en el versículo, vamos a leerlo ya para entenderlo. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo no comerás de él, ¿qué le dice? Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Miren qué tragedia. Terrible. Por causa del pecado. Es algo tan terrible. El pecado no es algo sencillo. Es terrible. Causa muerte, destrucción en el hombre, en la persona. Y no solamente en Adán, sino en toda la creación. Es por ello que el hombre natural, por sus propias fuerzas, no tiene la capacidad de tener comunión con Dios. El hombre natural no puede tener esa capacidad de relacionarse con Dios, porque el hombre es imperfecto. En Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y miren lo maravilloso. Dios en su misericordia entiende que el hombre no puede acercarse por sus propias fuerzas. Es por ello que envió a su Hijo amado Jesucristo a morir en la cruz por cada uno de nosotros, para que por medio de su Hijo Jesucristo nosotros podamos tener comunión con Dios. Y este versículo muy conocido es pieza clave para poder entender que Él es nuestro Redentor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso está en Juan 3:16. Es decir, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos libres del poder del pecado. Eso lo encontramos en Romanos 6:22. También somos perdonados de toda culpa. En Colosenses 1:14 lo encontramos ello. También el sacrificio de Jesucristo nos hace entender que nosotros le pertenecemos a Dios. Y eso lo vemos en 1 Corintios 6:20. Y es más, tenemos esperanza de vida eterna.
En Tito 2:14 lo podemos ver ello. Pero no solamente queda ahí, querido joven, señorita. Muchas veces nosotros los creyentes, los cristianos, no entendemos por qué fallamos. No lo comprendemos muchas veces. Muchas veces nosotros nos rendimos por esa situación. Decimos, el evangelio no es para mí, esto no es para mí, mejor me voy al mundo. No hagas eso. No te rindas. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 7, del 18 al 19. Debemos de entender nosotros que nosotros fallamos por esto lo que les voy a comentar. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, dice el apóstol Pablo, no mora el bien. Nuevamente, el apóstol Pablo dice lo siguiente: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Eso lo dice Pablo. A pesar de que el cristiano tiene la simiente de Dios, a pesar de que nosotros tenemos esa simiente de Dios y no podemos pecar, pero siempre vamos a tener la tendencia de inclinarnos al mal por nuestra naturaleza caída. Como dijo el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nuestro cuerpo muchas veces nos traiciona, nuestro corazón muchas veces nos traiciona. Es por ello que necesitamos siempre la ayuda del Espíritu Santo, hasta el último segundo de nuestras vidas, o hasta que Jesús vuelva por segunda vez. Porque en el día de la resurrección, querido joven, señorita, los muertos van a resucitar. Los muertos en Cristo, dice la Escritura, resucitarán primero. Y el cuerpo que tendrán será semejante al de Jesucristo. Miren lo maravilloso. En Filipenses 3, 20, 21, dice la Escritura: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aquel día va a ser un día muy maravilloso para nosotros, porque el Señor va a resucitar a los muertos, los que han creído en Él. Y aquellas personas que estemos acá en la tierra vivos, el Señor va a transformar a un cuerpo semejante al de Cristo. Debemos entender algo: nuestro Señor Jesucristo está vivo, no está muerto. Él vino acá a la tierra, murió, ¿no es así? Lo crucificaron, lo metieron en una cueva, pero al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó. Él resucitó, está con un cuerpo, no es un espíritu, es un cuerpo. Él está vivo. Es más, en la Escritura habla claramente que Él se presentó delante de los discípulos y los discípulos pensaban que era un fantasma. Y para que Jesús se den cuenta de que era de carne y hueso, les pidió de comer. ¿Y qué creen que le dieron? Pescado y miel. Y Jesús comió delante de ellos, demostrando que Él estaba vivo. Y este Jesús ascendió a los cielos con ese cuerpo glorificado.
Así ese mismo Jesús que ascendió a los cielos, ese también va a volver, Él va a volver. Y dice la Escritura, los muertos en Cristo resucitarán con un cuerpo semejante al de Cristo. Y eso es la obra del Espíritu Santo. Es por ello que nuestro Señor es nuestro Redentor. Es por ello que no te conviene, que te conviene, mejor dicho, te conviene seguir buscándolo, ser aliado del Espíritu Santo. No te conviene estar lejos de Él. Porque dice la Escritura que todos van a resucitar. Si los creyentes van a resucitar con un cuerpo glorificado, ¿cómo crees que van a resucitar los que no creyeron, los que no lo buscaron en vida? También van a resucitar. La Escritura dice que sí, pero ¿cómo resucitarán ellos? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? La Biblia especifica a todos los que creen que van a tener el cuerpo semejante al de Cristo. En 1 de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Por eso nuestro Dios es digno de alabar, porque Él es nuestro Redentor. Él quiere que tú y yo, joven, señorita, estemos delante de Él, perfectos. Pero déjame decirte que eso solamente es obra de Él, y Él lo hace. A ti solamente te toca decidir, buscarlo, alabarlo, honrarlo, bendecirlo. Por lo que les he expuesto a ustedes, Dios es digno de alabar, digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Nosotros, queridos hermanos, los creyentes, sus hijos, los hijos de Dios, podemos bendecir su santo nombre, podemos alabarlo, podemos exaltarlo, pero los que no son creyentes, los que aún no son hijos de Dios, los que se alejaron, lamentablemente no podrán hacerlo. En la Biblia, en Filipenses 2, del 10 al 11, dice que en aquel día toda rodilla se doblará ante Dios, aún los condenados al lago de fuego reconocerán la autoridad y señorío de Cristo. No serán salvos, pero reconocerán que Jesús es el Señor. En Apocalipsis 15, del 3 al 4, dice que las naciones completitas, estamos hablando Estados Unidos, China y todas las naciones que nosotros conocemos, reconocerán la santidad y justicia de Dios. Su gloria maravillosa, incomparable, será evidente y nadie podrá negarla. Dios será glorificado aún en su juicio. Y miren lo que dice en Romanos 1:20. Dice que nadie podrá decir que no sabía quién era Dios. Nadie podrá decir eso. Aún los que lo rechazaron verán su gloria y entenderán que Él es digno. Aunque no haya oportunidad de redención para ellos ya, los impíos verán la gloria de Dios y quedarán sin excusa. En Apocalipsis 19, del 1 al 2, dice que en el cielo los santos alaban a Dios por juzgar al mundo con justicia. Eso significa, querido joven, que los juicios de Dios le glorifican a Dios mismo por su carácter.
Y aún los condenados van a reconocer en aquel día que fueron juzgados justamente. Porque nuestro Dios es grande. Ahora que ya entendiste, Salvador, que debes tener tú cuando te acerques a tu Dios para alabarle como Él se lo merece,